Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dennis Small de la Organización de la Rush. Este es el informe semanal del lunes 23 de marzo. Hace 2 días, el sábado 21 de marzo, el presidente Trump, como a las 7:30 de la noche, hora de Washington, sacó una de sus típicas declaraciones escalofriantes que él publica en Truth Social y donde dice lo siguiente: si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Hormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, publicado a las 19:45 horas hora de Washington del sábado, los Estados Unidos de América atacarán y arrasarán sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande. Poco después, minutos más tarde, Irán respondió con una declaración del portavoz del cuartel general central de Hatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Solfakari, donde dijo lo siguiente, según los medios de Irán. Dijo: si la infraestructura de combustible y energía de Irán es atacada por el enemigo, toda la infraestructura energética, así como las instalaciones de tecnología de la información y de desalinización de agua pertenecientes a Estados Unidos y al régimen de la región, serán blanco de ataques de conformidad con las advertencias previas. Bueno, con el tic-tac del reloj de las últimas 48 horas, ese plazo de 48 horas se cumple de aquí a unas 3 horas y pico. Eh, Sin embargo, Eh, hoy en la mañana, el lunes 23 de marzo, el presidente Trump publicó otro mensaje en Truth Social donde dice: estamos cerca a un acuerdo negociado ya con Irán, por lo tanto vamos a aplazar esa amenaza de aniquilar a Irán por 5 días. Y todo indica que estamos a punto de llegar a un acuerdo. Falta muy poco, estamos negociando, los iraníes son buenísima gente, etcétera, etcétera. Entonces, un plazo de 5 días. Ahora, Irán respondió a través del canciller de Irán, Araghchi, a esa declaración de Trump donde dijo que no hay tal negociaciones, no existen. Y luego después, hoy en la tarde, hace muy poco, el presidente Trump en una conferencia de prensa dijo: bueno, Araghchi no sabe lo que está pasando, estamos hablando con la gente realmente importante, por supuesto que no les puedo dar nombres, pero yo creo que sí se puede lograr, etcétera, etcétera. Ahora, quizás hay 5 días, quizás no, quizás los 5 días son simplemente, como ha sido en el pasado, la gran mentira, supuestamente para que la otra parte baje la guardia para que ellos ataquen en este mismo periodo. Eso puede ocurrir en cualquier momento. De la misma manera, los 5 días se corresponden más o menos al plazo que habían indicado, donde podría estar llegando el barco con tropas anfibias de Estados Unidos, el Trípoli, que podría estar llegando a la región desde hoy mismo. No se sabe exactamente. Eh, lo único que se sabe es, la gente puede preguntarse y hacer la pregunta: bueno, ¿qué es la verdad aquí? ¿Trump está por atacar o Trump está buscando una salida de una situación ya muy complicada y inmanejable para los propios Estados Unidos, para Israel, para los otros ataques que han ocurrido? ¿Cuál es cierto? ¿Que va a haber un ataque o que realmente está buscando una salida? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Es decir, no se sabe y no tiene sentido tratar de seguir la montaña rusa de los altibajos de las diferentes declaraciones de Trump en un sentido o en el otro sentido. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en la región y en el mundo, porque esto puede desatar una guerra termonuclear mundial, no son
las declaraciones de ninguno de los actores en este drama. Trump es el rey Lear, por ejemplo, en la obra de Shakespeare, pero la cuestión clave aquí es quién es el dramaturgo, cuál es la obra, qué es lo que realmente está pasando aquí. Porque en la situación actual, tal y como pinta la cosa en las últimas 2 semanas, estamos en una situación de una escalada total. Desde dentro de esa situación no hay salida, cada respuesta está produciendo una contrarrespuesta y la situación, las trayectorias están amarradas. Estados Unidos atacó con Israel, por supuesto, los campos gasíferos más importantes de Irán e inmediatamente Irán atacó los campos gasíferos con un ataque simétrico que también forman parte de los países del Golfo Pérsico. Luego, Israel, ellos mienten y dicen que no fueron ellos, atacaron muy cerca, bueno, atacaron al centro de Natanz, el centro nuclear de Natanz, pero también atacaron muy cerca de la nucleoeléctrica de Besher en Irán, donde los rusos e Irán están construyendo, están trabajando en una nucleoeléctrica. Inmediatamente, Irán respondió en cuestión de horas, atacando muy cerca del Centro de Investigación y Desarrollo de todo el plan nuclear, de todo el programa nuclear que, por supuesto, Israel no admite que tiene, pero todo el mundo sabe. Es decir, aquí hay un dando y dando, una escalada que está ocurriendo. Luego está la situación de que alguien, muy posiblemente, en efecto, Irán, aunque no sabe con ciencia cierta, lanzó un ataque con misiles en contra de la base militar de Diego García en el Mar Índico, que es una base británica con una base militar de Estados Unidos ahí también. Y por supuesto, lo que también ha ocurrido es que eh, ha respondido Irán cerrando en buena medida el estrecho de Hormuz. Ahora digo en buena medida porque los únicos barcos que están pasando son los que Irán permite que pasen por ahí, que han sido por acuerdo común con India, con China, creo que uno también de Pakistán, pero fuera de eso no hay tránsito. Esto ha tenido consecuencias y va a tener consecuencias económicas a nivel mundial, probablemente mayores que la misma destrucción militar porque como todos saben y todos hemos visto, han habido aumentos dramáticos del precio del petróleo a nivel internacional, está por encima de $100 por barril, muy rápidamente va en la dirección de 150 y hay quienes dicen que esto va a llegar a 200 fácil. Y eso tiene implicaciones no nada más para el precio de la gasolina, sino para todos los aspectos de la economía. Es decir, se está desatando una onda de shock en el mercado energético que va a tener consecuencias tanto financieras como también en la economía física. Y no es nada más el gas o el petróleo que está pasando por el estrecho de Hormuz. Una buena parte de los fertilizantes mundiales también pasa por ahí. Esto ya está teniendo un efecto especialmente en los países asiáticos que importan y usan esos fertilizantes. Aquí estamos ante el colapso de todo el mercado, toda la cadena de suministro requerido para la producción de alimentos. Entonces estamos viendo con esto que está ocurriendo, con la escalada de lo que está ocurriendo en la situación de Irán, una situación que está destrozando el sector energético mundial y el sector de alimentos a nivel internacional. Eh, Ahora, también está el lado, para completar el cuadro de lo complicado que es esto, la manera en que esto ya se está extendiendo a una guerra religiosa, no nada más de Israel en contra del Islam o de los británicos en contra del Islam, sino también con la amenaza por parte de Arabia Saudí de que ellos pueden entrar a la guerra directamente si Irán sigue atacando a las bases militares de Estados Unidos en territorio de Arabia Saudí. Esto ya desataría posiblemente un conflicto abierto entre chiitas y sunis dentro del Islam,
que históricamente ha tenido consecuencias extraordinariamente sangrientas y terribles. Fuera de eso, tenemos el hecho de que la estrategia Gaza por parte de Wall Street y la City de Londres, es decir, de producir condiciones de genocidio intencional, eh, están extendiéndose ahora a Cisjordania, en Palestina, se están extendiendo a Líbano con la conquista, la expansión y la conquista de Israel del sur del Líbano. Y también estamos viendo amenazas de exactamente lo mismo en la situación de Cuba, donde han tenido otro día de falta total de energía o de luz en el país por las condiciones de la guerra económica y militar que le está librando el gobierno de Trump en contra de Cuba. Entonces, todos estos elementos existen, pero hay más todavía. Está, y esto es algo muy importante, el hecho de que Israel atacó un puerto en el mar Caspio, un puerto de Irán que se llama Bandar Ansali. Esto produjo una respuesta de María Zaharova de Rusia, donde dijo que esa es realmente una expansión de la guerra de manera inaceptable. Dijo, Bandar Anzali es un importante centro comercial y logístico que se utiliza mucho en el comercio ruso-iraní, incluso para el suministro de alimentos. El ataque ha afectado a los intereses económicos de Rusia y de los demás estados del Caspio que mantienen comunicaciones de transporte con Irán a través de ese puerto. Ahora, vean un mapa, busquen el puerto de Bandar Anzali y verán que este puerto es fundamental no nada más para el comercio que describió Zaharova, sino que es uno de los puntos de enlace fundamentales para lo que es el corredor de transporte internacional norte-sur. La mayor parte de ese corredor, que es fundamental para la infraestructura de la región, la integración de Irán con Rusia, con India, es precisamente bueno, una conexión ferroviaria que pasa por Irán. Hay un pequeño trecho en Irán que no se ha completado y por lo tanto usan ese puerto en el Mar Caspio para transporte marítimo por el Mar Caspio a Rusia y de ahí por ferrocarril a Moscú. Entonces, este es un ataque en contra de la infraestructura esencial de toda la región. Es un ataque en contra de una de las partes correspondientes, parecidas a la iniciativa de la Franja y la Ruta. No forma parte directamente de eso porque India no quiere unirse a eso por China, por la relación con China, pero todo ese corredor de transporte es extremadamente importante y es el vínculo, como sí dijo Zaharova, entre India, Irán y Rusia. Irán, que forma parte del BRICS, Irán que juega un punto decisivo como el cruce de caminos de toda la región y en el concepto de la nueva arquitectura económica que se está gestando internacionalmente. Pero eso no es todo. Está también lo que la misma Zaharova también denunció, y es el hecho de que el secretario de Defensa Hegseth, perdón, el secretario de Guerra, eh, o podría ser el secretario de Fanaticismo Religioso Fundamentalista, Hegseth, eh, donde anunció que Estados Unidos tiene que tomar control del teatro de guerra del espacio exterior. Y Zaharova dijo que esto es extremadamente preocupante. Esto el 19 de marzo ella dijo que Estados Unidos busca establecer un dominio estadounidense absoluto e incuestionable en el espacio exterior, que esto conduce a una carrera armamentística en el espacio exterior, así como a socavar la seguridad global y la estabilidad estratégica. Dijo Zaharova, aún no hemos superado el punto de no retorno en esta cuestión del espacio. Pero si no nos movemos rápidamente, esto se saldrá por completo del control. Y es quizás una de las situaciones más peligrosas de todo este cuadro internacional tan preocupante. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque
En general, los que son los actores en el cuadro no saben lo que es la obra en la que están actuando, no saben las verdaderas tendencias históricas que están creando la situación. Tenemos una situación donde hay una paradoja de que, por un lado, tenemos la impredecibilidad absoluta y total de gente como Trump, que está en una condición mental realmente psicótica, que hay gente en Estados Unidos, gente respetable, que ha dicho que se tiene que aplicar la 25ª enmienda de la Constitución que permite remover al presidente por falta de capacidad mental. El problema es que eso no resuelve nada, porque quien sufre de esa capacidad, la falta de capacidad mental, no es nada más Trump, sino todo el sistema, es Wall Street y la City de Londres, porque la política viene de otro lado. Entonces tenemos esta ironía de que hay actores que están grite y grite en el escenario, en el teatro, como en una obra de Shakespeare, eh, y otros que están respondiendo, como en el caso de Irán, que ha respondido de la manera que uno entiende, tienen que responder, porque si no responden, simplemente van a ser aniquilados. E Irán no va a hacer eso, y lo dijeron claramente, y por lo tanto han respondido con contraataques muy fuertes, muy duros, que están cobrando un saldo grande a Israel, a otros países. Es por lo tanto muy posible que Trump esté buscando una salida de la situación, pero es tan posible eso como es posible que esté simplemente tirando confeti al aire para el siguiente ataque que va a venir. La solución para poder entender lo que pasa no es darle seguimiento a las palabras de los actores en este drama, porque ellos no saben lo que está pasando. Lo que hay que hacer es entender qué está ocurriendo aquí en realidad. Y para eso vamos a citar, voy a echar mano de algunas de las declaraciones de Lyndon LaRouche de hace 20 años, del año 2006, sobre lo que ya sabía, él dijo, de lo que estaba pasando, que explica, y es lo único que explica, lo que está pasando hoy. Ahora, estas citas son, aunque sí cito a LaRouche bastante seguido, estas citas son un tanto más largas. Algunas de las citas las voy a poner a la pantalla para que puedan ver en su monitor mientras leo lo que dijo LaRouche, pero creo que esto es absolutamente fundamental porque es la única manera de realmente entender lo que pasa estratégicamente y por lo tanto lo que hay que hacer y explicar lo que es la orientación del Instituto Schiller, de Helga Sepp-LaRouche y de nuestro movimiento. En el 2006, hace 20 años, LaRouche dijo lo siguiente, cuando había un conflicto ya de Irán, dijo, en sentido estricto, aunque existe un incidente de Irán, no hay una crisis de Irán. La crisis real se describe mejor como una crisis en el tablero de ajedrez global, en la que hay movimientos concretos en el tablero global, movimientos que incluyen la jugada de Irán que están llevando a cabo las fuerzas asociadas al gobierno británico de Blair en ese entonces, y el conjunto de cómplices estadounidenses específicos de dicho gobierno. Esto es para destacar, dijo LaRouche, que los objetivos de la crisis en el tablero global incluyen a Rusia y China, a Rusia de forma más inmediata. Sin embargo, la fase más inmediata del juego en curso, liderado por los británicos, es la promoción del resurgimiento de la estrategia global anti-islámica por parte del veterano de la Oficina Árabe Británica, Bernard Lewis. Sigue LaRouche, lo que está en marcha, centrado actualmente en Londres imperial, es la creación de un estado permanente de guerra y revolución destinado a ser el principio organizador de una nueva forma de imperialismo global. Una guerra religiosa global y perpetua contra el Islam es la política imperial británica adoptada actualmente. Y luego LaRouche pasa
a una explicación muy específica de lo que está ocurriendo y les puse el texto en la pantalla de esta parte de lo que dijo LaRouche en el 2006. Dijo: la importancia de Irán como objetivo dentro de un plan global más amplio es principalmente doble: provocar el colapso de la economía mundial actual, creando una devastadora crisis mundial del petróleo en la región general del suroeste de Asia, al tiempo que se extienden las fuerzas del caos a través del Cáucaso, Asia Central y Ucrania, para destruir el actual resurgimiento de la influencia de Rusia con el que se asocia actualmente el gobierno del presidente Putin. Por lo tanto, los esfuerzos del gobierno ruso por estabilizar la situación en Irán y sus alrededores son el blanco de las energías desesperadas que actualmente despliegan a escala mundial las fuerzas del caos, el gobierno de Blair y sus cómplices en el gobierno estadounidense de Bush-Cheney. Entonces, ante la pregunta de que, pero no sabían que iban a desatar un problema en la economía con lo que han provocado con el estrecho de Hormuz, la respuesta es: no solamente sabían, sino que forma parte de la estrategia general global de las últimas décadas. Por lo tanto, apelar a los errores, entre comillas, sin afectar la cuestión económica fundamental que está produciendo esta crisis, no resuelve absolutamente nada. Estas son las fuerzas generales de la historia, las fuerzas culturales, los errores axiomáticos en las culturas existentes que impulsan a los actores a actuar de cierta manera, aunque ellos mismos desconocen las fuerzas que los están impulsando en esa dirección. Esa es la manera en que ocurre la historia, esa es la verdadera historia que ocurre. Tiene que ver con las fuerzas culturales, generales, filosóficas, axiomáticas que tienen décadas y siglos de existencia impactando una situación donde operan otras fuerzas. Y el problema es que los líderes y los pueblos suelen actuar y funcionar en base a esos errores axiomáticos fundamentales, siempre cegados ante sus propios errores axiomáticos. Es decir, ellos no ven que ese es un error. Y a fondo está el concepto, como dice Hegseth y dice Blair, de que el hombre simplemente es un animal. Lo que se aplica aquí es la ley de la selva, es la justicia no es sino el poder del más fuerte, que es la orientación precisa del sistema financiero y económico actual. Entonces, esto es lo que LaRouche dijo en este artículo del 2006. Obviamente tenemos que hablar no nada más de ir a fondo sobre las causas de este problema que estamos viendo, causas que ya se estaban moviendo y que LaRouche identificó hace más de 2 décadas, pero tenemos que pasar a la discusión de las soluciones en todo esto. Ahora, para eso, les quiero referir algo que pasó con Lyndon LaRouche 4 años antes de esto que les acabo de leer. En el 2002, Lyndon LaRouche fue invitado a hablar en el centro Fayed de Abu Dhabi, en presencia de jeques y líderes de toda la región, sobre cuál es el papel estratégico del petróleo y de la región. Y en el centro Fayed, LaRouche dio su presentación, Helga Sepp LaRouche también. Tenemos videos el enlace los vamos a colocar cuando archivemos esta discusión. Y realmente es impresionante LaRouche hablando ante un auditorio de dirigentes de toda la región: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, etcétera. En la parte de la discusión, eh, después de que LaRouche dijo lo siguiente, dijo: la clave para resolver la crisis estratégica no reside en el petróleo en sí mismo, sino en la forma en que la producción y la comercialización de petróleo pueden ponerse al servicio de los intereses generales a largo plazo de ustedes, las naciones de la región.
y luego les explicó que la estabilidad de los gobiernos de la región depende del desarrollo económico en base a esa idea de sembrar el petróleo para el desarrollo. En la parte de la discusión, la primera pregunta vino del entonces ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Rashid Abdullah Al-Nuami. Y la pregunta fue muy breve. Dijo, en el pasado hubo un enfrentamiento entre productores y consumidores de petróleo. ¿Ve usted alguna esperanza en el futuro de que ambas partes puedan sentarse y planificar un futuro de cooperación? A lo que respondió LaRouche. Y esto también, por su importancia, lo voy a colocar en la pantalla para que puedan ver lo que dijo. LaRouche le dijo al ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, yo veo mucha esperanza. La esperanza reside precisamente en esto. Dijo, nos encontramos ante un colapso del sistema financiero y monetario mundial y un colapso de la economía. Estamos ante un sistema que ya no es un sistema financiero sensato. Ahora operamos sobre la base de derivados financieros que ascienden a cientos de billones de dólares. Entre paréntesis, ahora eso asciende a 2.400 billones de dólares, lo que ha pasado en 24 años. Y LaRouche luego pasó a su propuesta. Dijo, ahora bien, esto significa, como he indicado, que el precio del petróleo debería ser un precio negociado entre las naciones consumidoras y productoras, entre ellas, que debería ser fijo porque ahora vamos a fijar la energía, que es la materia prima clave más importante en los mercados internacionales, la fijamos al tipo de cambio de la moneda. Entre paréntesis, todo lo contrario a la definición del precio del petróleo y otros productos en los mercados especulativos de Rotterdam, de Londres y otros lados. Está hablando de acuerdos entre estados con precios fijos entre consumidores y productores. Una herejía total para Wall Street y la City de Londres. Sigue LaRouche. Ahora, haciendo eso, podemos tener una economía que funcione y podemos invertir. Por lo tanto, tenemos que pasar a un sistema de moneda fija que incluya precisamente ese tipo de disposición. Cuando dice moneda fija, estaba hablando de tipos de cambio fijos. Que solíamos creer en esto, que teníamos esto antes de 1971. Tenemos que volver a eso. Y supongo que en condiciones de crisis, cuando los gobiernos admitan que hay una crisis, entonces estarán dispuestos a unirse como gobiernos y decir, creemos un nuevo sistema basado en la mejor experiencia del sistema anterior. Ahora, esta fue la propuesta de Lyndon LaRouche ante ese público que quienes lo conocen, entre ustedes saben, es exactamente la misma propuesta que hizo con Operación Juárez en 1982 con los países de Iberoamérica, exactamente la misma propuesta que hizo para África, para Asia, con el triángulo productivo, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que LaRouche llamó el puente terrestre mundial, la idea de cambiar el paradigma central de especulación, reemplazar el sistema con un sistema económico y financiero de tipos de cambio fijo para crear crédito productivo para las actividades de infraestructura y de producción fundamental que pueden crear estabilidad y evitar la guerra. Y es notorio el siguiente hecho, de que unos meses después del discurso de LaRouche en el centro Sayed, que se llegó a conocer en todos los estados del Golfo, se publicó un artículo que hicieron que se publicara en todos los periódicos de la región, eh, que le decía a la gente no le presten atención a LaRouche, es un loco de remate, mejor no le presten nada de atención porque no sabe de lo que se está hablando. Eso parece que tuvo cierto efecto, pero no lo suficiente. Y a un año del discurso de LaRouche, cerraron permanentemente el centro Sayed.
que había sido el centro de deliberación política de toda la región. Entonces, no querían correr el peligro de que estas ideas se podrían volver algo hegemónico en términos de soluciones en la región. Ahora, ante todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, es necesario juntar todas las fuerzas de toda la región, desde India, China, hasta el Mediterráneo, desde el sur de Egipto hacia el norte, al Cáucaso y todo lo demás, para promover una política que resuelva la crisis para todos los países, e implícitamente también a nivel mundial, con una expansión del plan Oasis de la Rouge para crear las condiciones de desarrollo económico donde las partes anteriormente enemigas cooperan y colaboran en una solución que rechaza la geopolítica, rechaza las guerras económicas, las guerras religiosas y hace lo que se hizo con el Tratado de Westfalia. Un año antes del Tratado de Westfalia, la gente estaba diciendo no es posible hacer nada, no es práctico. Y afortunadamente hicieron lo no práctico y entre protestantes y católicos que se estaban matando los unos a los otros, llegaron a un acuerdo de una manera de abordar la crisis para resolverla. Y cuando han habido soluciones ante grandes crisis internacionales en la historia de la humanidad, siempre ha funcionado así. Hacer lo que parecía imposible, juntar las fuerzas que anteriormente no querían ni hablar, menos cooperar, para llegar a una solución que está en beneficio de todas las partes, todos los intereses, buscando una solución superior, una coincidencia de opuestos, como decía Nicolás de Cusa. Ahora, en este sentido, Helga Seplarrush ha escrito una carta abierta al Papa León XIV pidiéndole que él juegue un papel en este tipo de orientación, porque obviamente tiene la autoridad moral para hacerlo. Ha dicho cosas importantes sobre la guerra en Irán y también ha reconocido el papel de Nicolás de Cusa, es decir, él sabe la importancia de este método para abordar estos problemas y quizás no entienda el detalle económico de cómo LaRouche ha planteado que se aplica la idea de la conciencia de los opuestos en economía, pero es una de las fuerzas que se pueden y se tienen que movilizar. Helga también hoy anunció que ella ha escrito una carta personal a los países miembros de la Organización de Países Islámicos, que son creo 40, 50 y pico de países, con esta misma idea de que se tienen que unir chiitas y sunis para lograr el desarrollo necesario y con las otras religiones y fuerzas de la región. Ahora, parece, quizás hoy parece muy difícil eso, pero acuérdense que hace muy poco, hace un par de años, China logró un acuerdo entre Arabia Saudí e Irán que nadie había pensado que sería posible. Y China lo hizo precisamente porque ellos son los que están presentando, iniciando una alternativa al sistema actual caduco. Ahora, ¿y Estados Unidos qué en todo esto? Bueno, esa es la pregunta. ¿Y Estados Unidos qué? El gobierno de Trump está proponiendo un aumento de 200 billones, no, 200 mil millones de dólares en el presupuesto militar para Estados Unidos. Si uno estudia los detalles de lo que están proponiendo, eh, no son para cosas que se corresponden a la guerra de Irán. Se está usando eso como justificación, pero en realidad son cosas que se requieren para enfrentar a China, tanto económicamente como militarmente. Entonces, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este gobierno es la conversión de la economía estadounidense, de lo que ya era una situación de descomposición industrial, una transición a una economía shaktiana de emisión de instrumentos financieros para la militarización únicamente, para el presupuesto militar, donde la burbuja financiera se mantiene como lo hizo Hjalmar Schacht con Hitler en base a la producción militar y la expansión que resulta de eso. Lo que es necesario es que
se reconozca primero que este complejo no es un complejo militar industrial como antes, sino que es un complejo militar industrial financiero, cosa que nosotros denunciamos y que ahora en algunos de los medios como Semaphore se está reconociendo en Estados Unidos. Pero también es el momento en que fuerzas en Estados Unidos que reconocen que esto nos está llevando a la extinción posible de la especie humana se manifiesten. Denunciantes como el que Joe Kent, que acaba del Consejo de Seguridad Nacional, no es que sea santo de nuestra devoción, él tiene muchos problemas, pero salió a decir que él no puede respaldar lo que está ocurriendo en este momento porque esto es una guerra de agresión en contra de Irán. Otros se están moviendo. Hay gente en el Congreso, hay otras voces, hay movilizaciones populares también en la calle para fines de marzo. Hay muchas agrupaciones que se van a manifestar en la calle. Pero lo que hace falta ante todo esto es presentar un programa, un acuerdo donde Estados Unidos se puede unir con la mayoría global, el sur global, los países del BRICS y otros, en beneficio no nada más de esos países, sino también en beneficio de Estados Unidos, de la población de Estados Unidos, no del complejo militar industrial financiero, sino de la población que ahora está en el momento de un quiebre con lo que está pasando con el precio del petróleo, con lo que va a pasar con los alimentos y con lo que muy pronto va a ser que van a empezar a llegar de regreso a Estados Unidos los, las víctimas de la guerra, los muertos, como ocurrió en el caso de Vietnam. Estamos en un momento de un fermento tremendo en Estados Unidos político, incipiente, donde por lo mismo la campaña presidencial de Diane Sare en particular cobra un papel muy importante, en particular porque ahora está juntando diferentes candidatos independientes con diferentes puntos de vista, pero orientados a proponer una solución a esta crisis. Tenemos todavía 48 horas antes de que se lance la siguiente etapa. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que si no cambiamos la trayectoria actual que la Rush identificó hace más de 2 décadas, tarde o temprano a eso vamos a llegar. Y por lo tanto es un momento de urgencia absoluta y total. Les recomiendo a todos, los insto a todos a que ayuden a enviar la carta abierta de Helga Sepp-LaRouche al Papa para que logren firmas, para que se conozca, para empezar a crear más todavía el ambiente de las fuerzas internacionales que dicen que esto tiene que parar ya y que tiene que haber una solución basada en un nuevo paradigma de desarrollo y de seguridad para todas las naciones.